¿Qué tal? Buen día. Eh, Vamos a revisar el tema de lo que es la ambliopía, un tema muy importante en lo que es el ámbito de oftalmología, dado que, como vamos a ir viendo, es una causa muy importante de lo que es el déficit o discapacidad visual en muchos de nuestros pacientes. Entonces, es importante tener en cuenta los conceptos principales de esta condición para nosotros muchas veces poder ayudar a nuestros pacientes y poder quizá evitar el progreso de esta enfermedad con una detección temprana y un tratamiento adecuado. Quien les habla es el doctor Yuri Eduardo Tarazona Ayala. Soy médico residente del tercer año de oftalmología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Y bueno, estamos dentro de lo que es el curso de telesalud para la residencia. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Como breve introducción, como más o menos ya les había adelantado, la ambliopía en general es el principal responsable de la pérdida de agudeza visual unilateral. Esto quiere decir que en uno de los ojos, no necesariamente en ambos, desde la infancia. Entonces, esto quiero que lo tengan muy claro porque es la causa principal de pérdida de agudeza visual, de discapacidad visual en la infancia. Principalmente unilateral sí, pero al fin y al cabo es una causa importante de déficit visual. La prevalencia a nivel mundial es del 2 al 4% de la población. Estamos considerando que es un ámbito importante. E incluso si, bueno, ya siendo más cercanos, incluso esta prevalencia, este porcentaje puede aumentar si nos encontramos en países occidentales. Pero en general es esto, que aún así sigue siendo una prevalencia importante. Y también otro factor u otra condición importante, y por lo cual tenemos que tener en cuenta la ambliopía siempre, es que es tratable o curable en promedio hasta los 5 años de edad. Si uno no detecta, no sospecha a tiempo esta condición, pues después de este punto de corte de edad, ya nuestro paciente difícilmente pueda eh, recuperar o pueda ser tratado de manera eficaz. Y esto significa que ya su agudeza visual ya va a tenerla disminuida de manera permanente y de por vida. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, parte de lo que significa o parte de lo que implica el desarrollo de ambliopía es que pues, tiene que ver mucho con el desarrollo neurológico visual. Nuestro paciente, bueno, es justamente infantil, va a tener un desarrollo neurológico visual principal hasta los 5 años de edad. Posterior a esta edad, pues ya básicamente ya nuestros órganos, en este caso en cuanto a lo visual, ya se encuentran desarrollados. Y si no ha habido un adecuado desarrollo neurológico o no se han dado los factores ideales para un desarrollo adecuado, pues posterior a ellos ya no va a haber posibilidad de tratarlos ni con cirugías, ni con lentes, ni con medicamentos. Entonces, es por esto, y lo recalco bien en la diapositiva, es importante prevenir, detectar a tiempo para que esta pueda darse un adecuado tratamiento. Recordar también que, bueno, este es el nombre técnico, pero muchas veces va a haber los pacientes o la población en general pueden o tienen el término de lo que es el llamado ojo perezoso, ¿sí? Pero el término correcto y para es el ambliopía. Entonces, básicamente nos vamos a centrar el día de hoy en lo que es la definición, clasificación de esta condición. Y la definición que está estipulada de manera general por los órganos que rigen en cuanto a oftalmología, la Academia Americana de Oftalmología, pues es
una reducción de agudeza visual mejor corregida sin una anomalía estructural del ojo o de la vía visual, ¿sí? Y puede ser unilateral, un solo ojo, o bilateral. ¿Qué quiere decir esta definición? Si es que un poquito claro no nos ha quedado, pues es que nuestro paciente en general va un ojito, si hablamos de unilateral, va a ver menos que el otro sin alguna explicación o alguna causa, ¿no? No sin, por ejemplo, nuestro paciente que no tenga algún tipo de catarata congénita, alguna lesión que tape o que obstruya el eje visual. Si todo eso, por decirlo así, a un examen oftalmológico general se encuentra normal, aún así ese ojito pues ve menos que el ojo contralateral. Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿no? Hay una agudeza visual disminuida, mejor corregida, ¿por qué? Porque mejor corregida significa cuando el paciente está usando sus lentes, que es la corrección, en la medida que su ojo tiene, ¿no? Si es un paciente miope, pues se usa sus lentes para corregir esa miopía y aún con esos lentes que debería corregir su miopía, pues sigue viendo un ojo menos que el otro. A eso se refiere con agudeza mejor corregida. Y como les digo, habiendo descartado que no hay alguna anomalía o alguna condición anatómica en el ojo o en el desarrollo de la vía visual posterior. La ambliopía estrábica es aquella que, como su nombre lo dice, va a estar condicionado o va a ser secundario a lo que es el estrabismo, que es una condición que básicamente pues, es la desviación de la mirada, ¿no? Una desviación no fisiológica. A ello le llamamos estrabismo en términos generales, ¿no? Entonces, esos pacientes que tienen por algún motivo algún tipo de desviación de la mirada, no sé, es también un tema amplio, pero al fin y al cabo tienen lo que es estrabismo, ellos van a presentar, si este estrabismo no es tratado ni diagnosticado a tiempo, van a desarrollar lo que es ambliopía. También lo que es el segundo, la ambliopía refractiva, que va a ser en aquellos casos, de manera general, pacientes que tienen miopía, hipermetropía, astigmatismo, pero no son corregidos a tiempo. Un paciente que tenemos que en un ojito tenga una miopía y en el otro ojito tenga una visión normal, pues este paciente o este infante debería ser, si es de ser el caso, estudiado y debería ser ya tratado con lentes para que esa miopía, ese ojito, pueda desarrollar una visión. ¿Por qué? Porque si tenemos ese ojito que es miope frente al otro ojito que es normal y no es tratado, no es corregido, no usan los lentes adecuados, pues ese ojito no se va a desarrollar. Vamos a llegar a la edad de punto de corte que mencionamos, que es 5 años, y posterior a ello, pues ya la vía visual se desarrolló y ya no va a haber forma de que ese ojito que no veía o veía poco, pues ya pueda ver mejor porque ya el desarrollo neurológico se dio. Entonces, a este tipo de ambliopías secundarias se llama ambliopía refractiva. Y ambliopía por privación visual, pues son aquellos secundarios a lo que son algún tipo de opacidad de medios que le llamamos nosotros que puedan condicionar la falta de desarrollo de de la visión de un ojito, que en este caso puede ser cataratas congénitas, retinoblastomas, cualquier condición que pueda generar que el ojo comprometido o ambliope pues no haya podido llegar a su desarrollo normal visual. Entonces, vamos a ir a lo que son los criterios diagnósticos. Pues tenemos principalmente, pues, esto va a tenerse en cuenta en pacientes, o sea, mayores de 2 años. Pero la manera más objetiva de poderlos definir, pues, es con una cartilla de Snell para poder medir la agudeza visual, como tenemos en la diapositiva. Y esto generalmente, pues, lo vamos a tener en pacientes mayores. Pero la forma como nosotros nos podemos sospechar desde antes, quizás es detectando lo que es el estrabismo o las opacidades de medios, como que era la ambliopía por privación, la ambliopía estrábica,
o en este caso también los que son los casos de refractivas, ¿no? La miopía refractiva, cuando hay miopía o hay hipermetropía o astigmatismo. Detectando estas a tiempo, pues podemos prevenir lo que es el desarrollo de la ambliopía. Pero si ya tenemos un paciente que no se detectó estas causas a tiempo y ya desarrolló, porque lo ideal es que no desarrolle ambliopía, ¿no? Ya diagnosticar la ambliopía, pues ya es, por decirlo así, es un diagnóstico tardío. Pero si el paciente no se detectó y desarrolló la ambliopía, ¿cómo vamos a detectar pues esto? Lo vamos a hacer cuando, por ejemplo, el paciente tenemos una agudeza, cuando es una ambliopía unilateral, una agudeza mejor corregida de mayor o igual a 2 líneas, vale decir que un ojito ve 2 líneas menos que el otro. Lo normal en la cartilla es hasta el 20/20, que si vemos ahí es hasta el número 8. El número 8 es lo normal en estos pacientes. Pero si un ojito ve 2 menos, ya, a diferencia del otro ojo, es porque estamos hablando de un ojo ambliope. Y bilateral, cuando ya, bueno, los dos ojos van a tener la disminución de agudeza visual y tenemos, bueno, en base al criterio, una agudeza visual mejor corregida, que como ya mencionamos, mejor corregida significa con sus lentes, con la medida refractiva adecuada, de 20/40 o menos en cada ojo, en un paciente mayor a 4 años, o menor a 20/50 en cada ojo en un paciente mayor a 3 años. Y bueno, es hasta ahí básicamente la revisión del tema que les venía a presentar el día de hoy. Espero que haya quedado claro el concepto, las causas y cuando ya diagnosticamos un paciente con esta condición. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Que tenga buen día.